gustaría que cierres tus ojos ahí, donde estás, cerrá tus ojos. Yo quiero leerte un pasaje que dice así, en Apocalipsis 4:1. Entonces, mientras miraba, dice Juan, vi una puerta abierta en el cielo y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. La voz dijo, sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Señor, me uno a la oración de Meli, Señor, y en esta perfecta libertad, porque tu presencia está en medio nuestro, Señor. Pero yo siento que nosotros estamos en una etapa, Señor, en donde tenemos que subir ahí arriba. Siento, Señor, que como iglesia, Señor, vos nos estás llamando, vení acá y empezar a vivir la vida sobrenatural que siempre estuvo dispuesto para tu iglesia, Señor. Desde el primer inicio de tu iglesia hasta hoy. Que en este tiempo sea un tiempo de búsqueda, Señor, por parte de nosotros. De una búsqueda profunda y escuchar tu voz que nos dice, vení, subí acá que te voy a mostrar lo que tengo para Herli. Los diseños divinos que tengo para la iglesia. Los diseños de tu ministerio, los diseños de tus propósitos. Vení acá que te voy a mostrar. Señor, que en este tiempo podemos escuchar tu voz y poder traspasar esa línea imaginaria de lo terrenal a lo sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días. Creo que uno de nuestros problemas, o una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es de qué montaña estás viendo tus problemas, ¿no? Porque una cosa es mirarla de la montaña de lo natural, terrenal, irracional, y otra cosa es mirarla desde Sión, de la montaña eterna, ¿verdad? Entonces, ¿de qué montaña estás viendo la situación del país? ¿De qué montaña estás viendo tu situación personal? ¿Desde la montaña natural o desde Sión? Bueno, a mí me gustaría poder charlar en esta mañana sobre hacer una segunda parte de lo que hablé hace un mes y pico atrás, que tiene que ver que Dios actúa, segunda parte, de una miniserie. Dios actúa, segunda parte, pero me voy a enfocar en el Evangelio sobrenatural. Voy a seguir con el discurso de Esteban en Hechos capítulo 7. Hechos 7, 17, verso 17 al 20. Voy a leer varios versículos de diferentes traducciones. Dice así, Hechos 7, 17 al 20. A medida que se acercaba el tiempo en que Dios cumpliría su promesa a Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto aumentó considerablemente. Pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto, quien no sabía nada de José. Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió y forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. En esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Hace 15 años atrás, yo me congregué en una iglesia chiquita, misionera, mi segunda iglesia fue, segundo lugar, el pastor Mario Pérez, que vive hasta ahora, un hombre extraordinario, un hombre chiquitito así, que no ibas a encontrar gran cosa, digamos, pero era muy bíblico el tipo. Y yo me acuerdo que me había comprado un libro ya en esos momentos, y yo tenía un problema, que yo no creía en los milagros de Dios. O sea, yo era cristiano, pero no creía en los milagros, una cosa media rara, ¿no? Pero no creía en los milagros de Dios. Entonces, yo recuerdo que le presté este libro al pastor un domingo, después de la reunión, dije, pastor, estaba con un amigo, usted tiene que leer este libro. Bueno, lo voy a leer. Al domingo siguiente tuvimos la celebración, y él está terminando de predicar y dice, me prestaron un libro, dijo. Leí un libro, me prestó un libro esta semana. Yo me jacté, no saben, tremendo, lo que le demostré al pastor fue extraordinario. Y el pastor dice, hermanos, no compren este libro, porque este libro habla de que Dios no hace milagro y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, Dios es poderoso, amén, amén. Yo quería golpearlo al pastor, yo miré a mi amigo, me miraba a enseñar y se mataba de la risa, yo me quería morir. Yo recuerdo que después de esa reunión tuve una charla con él, generó mi primera crisis de fe con respecto a lo sobrenatural. Bueno,
ahí hubo una grieta, ¿verdad? Entonces me casé después con Ruti, lo mismo, tuve un montón de discusiones por este tema, ¿no? Porque ella cree al Señor absolutamente todo y yo decía, no, esto, hasta que llegó la etapa que todos conocen, que no podíamos tener hijos, y dije, Señor, dame un milagro, un ateo camuflado, no me duró nada, y recuerdo que cuando Ruti queda embarazada, después de 10 años, en ese mismo día que me da la noticia que yo estaba trabajando, le dije al Señor, Señor, nunca más voy a dejar de hablar de tus milagros. Nunca más voy a dejar de hablar de lo sobrenatural. ¿Por qué cuento todo esto? En la primera fase de lo que yo compartí dije que el verdadero cristianismo tiene que ver con que Dios actúa. Por eso es importante en este año de fe y acción que nosotros tenemos que accionar, porque Él accionó primero. Él nos dejó un camino para que nosotros podamos pasar, amén. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto de lo sobrenatural, de lo milagroso? Porque hoy se ha levantado un nuevo humanismo, si el término se me permite, en donde es más violento que antes. ¿Se dieron cuenta? Que el nuevo humanismo dice directamente ya son violentos con nosotros, nos tratan de ridículos, nos ignoran, nos hacen chistes, ¿no es cierto? ¿No pasa eso? Es un humanismo violento que te dice, ya no existen los milagros. O sea, si vos querés que tu iglesia, esas cosas también pasan en YouTube, guarda con lo que miran. Dice, si vos querés que tu iglesia, que la gente nueva venga a tu iglesia, vos tenés que amoldar tu evangelio al hombre de la modernidad o la segunda modernidad, tenés que amoldarlo y no hables de los milagros, de lo sobrenatural, sino que tenés que tratar de que ellos puedan aceptar ese evangelio y tu iglesia va a haber gente, te dicen. Entonces, ese nuevo humanismo te dice, ya no existe, lo sobrenatural corresponde a una etapa de imaginación. Lo milagroso tiene que ver con una etapa primaria de tu vida que aprendiste o siendo católico o evangélico. Entonces ya no va más ahora, no existe lo sobrenatural, no va más lo milagroso. Ahora, todo esto sabemos nosotros, ¿verdad? No lo palpamos, no lo vemos en la tele, en la radio, lo palpamos. El problema es que ese nuevo humanismo se está infiltrando en la iglesia. Y hay una nueva palabrita, ¿no?, que se usa, que escuché un filósofo decir que cuando un concepto se empieza a ahondar, ya pierde realmente la esencia de ese concepto, que es la deconstrucción. Hace poco me mandaron un mensaje diciendo, mira, yo en esta etapa me estoy deconstruyendo mi vida, estoy deconstruyendo la iglesia. ¿Qué es? Yo estoy seguro que ni siquiera esa persona sabía de lo que estaba hablando. Ni siquiera el autor, que es Derrida, un filósofo, ni siquiera él supo explicar lo que es la deconstrucción, que tiene que ver con una raíz gramática. Más allá de todo lo que implica la deconstrucción, tiene que ver con, en definitiva, cuestionar lo que ya está, ¿verdad? Una cosa es cuestionar las costumbres, las jerarquías, y otra cosa es cuestionar a Cristo. Y a veces en ese cuestionamiento pasa que dice, yo ya no creo en el infierno. El cielo no es tan así. Las cosas no son para toda la vida. Humanismo. Saquemos lo sobrenatural, saquemos lo que Dios dice y empecemos a cuestionar a Cristo. Dice Frank Viola en un libro que se llama Reconfigurando la Iglesia, dice lo siguiente, el título del párrafo es Adaptabilidad cultural. Los que abogan por este paradigma son rápidos en señalar que la cultura humana cambia con el tiempo, que la iglesia del primer siglo se adaptó a la cultura, que hoy la cultura es muy distinta, así que la iglesia tiene que adaptarse a la cultura actual. Los que defienden esta postura dicen que en cada época la iglesia se reinventa para adaptarse a la cultura de su día. Este paradigma se basa en la idea de contextualización, o en estos tiempos de construcción. La contextualización es el método teológico que intenta traducir el mensaje bíblico dentro de los diferentes ámbitos culturales. La contextualización en verdad se necesita cuando aplicamos las escrituras. Debido a la contextualización es que no usamos sandalias y togas, y ni hablamos griego, ni usamos caballo para trasladarnos. Sin embargo, algunas personas hacen ondear la bandera de la contextualización hasta el punto de una sobrecontextualización de las escrituras, las que dejan de tener toda relevancia en el presente. La excesiva contextualización va minando el texto bíblico hasta que éste desaparece por completo y nos quedamos creando una iglesia a nuestra imagen y semejanza. Eso es lo que busca el nuevo humanismo que se quiere infiltrar en la iglesia, hacer su propio evangelio. ¿Se dan cuenta? Esto no es verdad, esto ya no es tan así, el infierno no existe. Repito, guarda con lo que escuchan y con lo que leen. Porque, ¿saben?
Creo que este humanismo trae dos grandes problemas. Este neohumanismo, nuevo humanismo. Creo que el primer problema es acomodarnos, es decir, sí, necesitamos gente, acomodémonos a la afuera. Pasemos por alto las leyes eternas de Cristo, su palabra, y acomodemos a la gente. Entonces ya no sería evangelio, ya sería humanismo, ¿verdad? Pero si voy más al fondo, y la segunda característica trágica de este nuevo humanismo es que si quitamos el elemento sobrenatural, quitamos el evangelio, ya no tenemos nada para ofrecer. Porque el evangelio en sí es sobrenatural, milagroso, extraordinario. Y si nosotros quitamos ciertas cosas como lo sobrenatural, la gente no tendría esperanza. Y sé que vos que estudiás en la facultad, vos que estás con tus amigos, vos que trabajás, y aún que vos venís a la iglesia, decís, hay un olor raro, ¿verdad? No, a veces hablas con tus amigos, con tus compañeros, y el nuevo humanismo está ahí presente. A mí me gustaría decirte lo que dijo Pablo. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no se avergüenza Pablo del evangelio? Porque es poder. El evangelio es poder. Por eso nosotros no podemos sacar lo sobrenatural. Ahora, esto no es nuevo, ¿eh? En los tiempos de Jesús existían unos personajes llamados saduceos que, por ejemplo, ellos no creían en la resurrección de los muertos, no creían en la resurrección de Jesús. O sea, esto es más viejo que nuestro mismo pecado, ¿verdad? Lo de hoy es una burda imitación de lo que pasaba en la primera iglesia. El Salmo 14:1 dice, el necio en su corazón no hay Dios. No hay Dios. O sea, la gente siempre ha hecho objeciones a lo sobrenatural. Siempre, esto no es nuevo. Así que nosotros, por eso yo creo absolutamente que nosotros tenemos que ondear la bandera de lo sobrenatural. Porque eso es lo que nos hace diferentes, ¿se dan cuenta? Si no existiera el elemento, el condimento sobrenatural de tu vida, de mi vida, seríamos como los de afuera. ¿En qué nos destacaríamos? Si hasta decimos, aquel parece, ya lo dije la otra vez, ¿no? Aquel solamente le falta convertirse, porque hay gente buena también, que también busca las cosas buenas. ¿Qué te hace diferente de la afuera? Sino el elemento sobrenatural en tu vida. Sino que tenés el ADN de Cristo en tu vida. Hoy me voy a poner muy místico, pero el ADN tiene ciertos rasgos, ¿verdad?, de parecido. Somos hechos imagen y semejanza, ADN de Cristo. Dios nos ha empoderado, ADN de Cristo. Tenemos poder en el nombre de Jesús. Eso nos hace diferentes de la afuera. Voy a hablar de dos principios solamente, todavía no arranqué, ¿eh? Voy a hablar de dos principios en esta mañana. Solamente dos principios. El primer principio tiene que ver con la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios. Si vos lees la Biblia y lo único que buscás es filosofía o una enseñanza moral, cuidado. Porque la Biblia de principio a fin lo que nosotros vemos es a Dios actuando. Vemos el poder de Dios constantemente a favor de sus hijos. Así que si vos solamente no estás viendo el poder de Dios, te invito a que la empieces a releer. ¿Cómo empieza Génesis? En el principio creó Dios y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas como una tónica del mensaje de toda la Biblia. Y a medida que vayas leyendo Génesis, vos vas a ver la intervención de Dios. Vas a ver el diluvio. Dios actuando. Voy a hacer un pequeño repaso. Vas a ver Sodoma y Gomorra y sus próximas consecuencias. Dios actuando y actuando en juicio. Vas a ver el cruce del Jordán, que lo tenemos la semana que viene nosotros, en donde el ejército está atrás, el mar adelante y estaban acabados. No estaban acabados. Dios le dijo, yo iré adelante de ustedes, voy a pelear por ustedes. ¿Y saben qué? Ellos no tenían absolutamente más nada que confiar en Dios. Y muchos de los que están ustedes acá, solamente los sostuvo el poder de Dios en algún momento de sus vidas, ¿sí o no? Yo cuando no podía tener hijos, llegó un momento en mi vida que puse la boca contra el piso y decía, no sé qué hacer. Y en ese momento yo creo que Dios me llenó de su poder y seguí adelante. Y no tenía nada, pero tenía el poder de Dios.
Y yo sé que muchos en sus vidas, o aún hoy, están pasando momentos difíciles, ¿no es cierto?, de economía, el temporal, y vos decís, yo hoy no tendría que estar acá. Pero estás acá porque lo único que te sostiene es el poder de Dios. ¿Cómo no vamos a predicar de este poder? Si somos gente que tiene el ADN de lo sobrenatural. Si hay gente que va a decir, ¿cómo te sostenés en pie? Es el poder de Dios. No tenía otra cosa en mi casa, no tengo nada, pero el poder de Dios me sostiene. Entonces, tenemos que ver estas cosas, porque yo siento, hermanos, miren, no sé cómo, me da ganas de saltar, que Dios quiere usarnos. Dios es el primero en usarnos, y nosotros cerramos el grifo a veces de la fe, de lo sobrenatural. Si no, esto no sé si están así, ponemos excusas, ¿verdad o no? Hagamos un mea culpa en esta mañana, ¿no? Pero yo siento que Dios es el primero que quiere abrir el grifo de la canilla. No, no, viste, pues esto no sé si están así. En conclusión, Dios está por encima de todo. Él es un Dios de lo imposible, y cuando Él decide hacer algo, nada ni nadie lo puede detener. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. ¿Por qué Esteban dice eso? ¿Por qué Esteban dice algo como esto? Y este punto es impresionante. Dios le dio una promesa a Abraham de liberación, y cuando se acercaba el tiempo de la promesa, Dios empezaba a multiplicar gente en Egipto. ¿No es extraordinario? Porque había una promesa ya a lo lejos, muchos años, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, Dios empezaba a multiplicar al pueblo en Egipto. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Que el poder de Dios sigue activo. El poder de Dios sigue activo. Yo me acuerdo, miren, yo arranqué en la Carra, en la última etapa de la Carra, y desde la Carra hasta hoy tenemos muchas promesas de parte de Dios. Y Dios la va a cumplir, porque Él es un Dios fiel. Y esa promesa que tenemos va a llegar a su cumplimiento, estoy seguro de eso. El Salmo 105, 23, 24 dice, luego Jacob llegó a Egipto. Jacob vivió como extranjero en la tierra de Cam, y el Señor multiplicó a los israelitas hasta que llegaron a ser más poderosos que sus enemigos. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Es un Dios que cumple sus promesas. Es un Dios fiel, que va a cumplir las promesas que tenemos como iglesia, pero también las promesas que dio para tu vida. Voy a abrir una ventana acá, con el tema de la multiplicación. Hechos 7:14 dice lo siguiente: y enviando José, hizo venir a su padre, a Jacob y a toda su parentela, el número de 75 personas. A mí me impacta que Esteban viene hablando de toda una historia, un paquete de historia de Israel, y se puso en un detalle de 75 personas, el número 75. ¿Por qué 75 personas? Acto seguido de 75 personas hubo una gran multitud. ¿Saben por qué? ¿Cuál es el principio de por qué es necesario que podamos ver el número 75? Porque Dios siempre obra desde pequeños comienzos. A Dios le agrada empezar con lo poco, le agrada. Cuando yo arranqué en la Carra, yo me quería ir, yo me senté y me quería ir. O sea, me senté y me quería parar. Era, primero que no teníamos celebración, nos juntábamos como en un grupo de vida y después tuvimos celebración. Y había una guitarra criolla y estaba Cristo, una cara de triste tocando el cajón peruano. Yo me quiero ir de acá, dije, ¿qué hago acá? Y yo me voy y yo miraba para todos lados y yo me quiero ir de acá. Salgo de ahí, mi primera reunión, y la veo a Ruti para decirle, vámonos a otra iglesia. Y Ruti dice, es acá. Obviamente es mucho más espiritual que yo. El lugar es acá. Bueno. Después fuimos a Donovan y hice el mismo ejercicio. Miré para todos lados y yo ya vi, no el mismo grupo, ya vi otras personas, había gente. Después fuimos al club, tuvimos que agregar sillas y miraba para todos lados y digo, wow, ya hay gente que no conozco. Impresionante. Y ahora llegamos acá. Y te invito a vos que naciste en este lugar, en este edificio, ¿no? Porque nosotros somos iglesia, perdón. Mira para tus costados, mira para atrás, para adelante, míralo, mira. Porque cuando nosotros crucemos el Jordán y crucemos al local de enfrente, vamos a hacer el mismo ejercicio. Muchos nos vamos a conocer. Y vamos a empezar con 75 personas, pero somos un gran pueblo para Dios. Amén. Porque Dios
es el que nos multiplica, pero Dios siempre le gustó hacerlo de esa manera. Pensemos, por ejemplo, en el diluvio, 8 almas, una gran civilización. Pensemos en Abraham, una persona, una nación. Pensemos en Jesús, una persona, un movimiento extraordinario. Pensemos en los apóstoles, 120 personas llenos de miedo, aterrorizado, una revolución absoluta. Porque a Dios le encanta empezar por los pequeños comienzos. Yo quería ir a lo macro, como toda la gente. No, vamos a lo macro, vamos allá, porque allá está el mover. No digo que no esté el mover, pero qué lindo ver la mano de Dios tan palpable en los pequeños comienzos. Qué lindo es ver cómo Dios se mueve en medio nuestro. ¿Y por qué Dios lo hace desde pequeños comienzos? Para mostrarnos su poder. Para que nosotros nos jactemos. Digo, mirá lo que logramos. No, fue Dios. ¿Se acuerdan de Gedeón? Eran más de 20.000 soldados. Y Dios de un plumazo le borró 12.000. 12.000 soldados. Y dijo, todavía son mucho pueblo. Y de otro plumazo le borró 9.700. Creo que por ahí es la cuenta, quedaron 300. ¿Por qué un ejército tan poco? Porque Dios quería demostrar su poder. Él es poderoso, hermanos. ¿Saben? Es muy fácil nadar en los llanos, en la cintura, porque tenemos el control. Cuando Dios nos invita a que no hagamos pie, ahí hay que darle el timón, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender que en este tiempo Dios quiere que nos soltemos de los llanos y empecemos a ir, traspasar la línea imaginaria, empezar a creerle y movernos en esa dimensión de fe, no desde la montaña de lo natural, sino desde Sión. 75 personas. Mirá tu grupo de vida, ¿cuántos son? 75 personas, lo digo de una manera simbólica. Dios también te va a prosperar en tu grupo de vida. ¿Sabe cuál es nuestro problema? A veces es que nosotros acortamos un poco el poder de Dios para la sanidad, ¿o no? Siempre hemos aprendido que es un conducto que el poder se refleja cuando hay una enfermedad. Pero no acotemos, tenemos que aprender a conocer la otra faceta de Dios. Empezá a orar por la gente, por la multiplicación. A Dios le gusta multiplicar a la gente, multiplicar tu ministerio, multiplicar sobre tu grupo de vida. Lo que pasa es que nosotros a veces arrancamos, no, la sanidad, enfermedad, sanidad, poder de Dios. Amén, es así. Pero también mirá a la gente, mirá al pueblo, mirá lo que tu ministerio. Empezá a orar, Señor, dame más gente. Señor, tengo 75, quiero una multitud. Dame más problemas, decirle al Señor. Pero, Señor, realmente confía en nuestro grupo de vida, confía en nuestro ministerio, confía, Señor, queremos más. Y Dios va a ir aumentando. Dios va a ir aumentando. Pero tenés que moverte en ese plano. Tenés que moverte desde Sión, no desde lo natural. Desde Sión tenés que pedir. Un poco nos animaba Meli en su oración final. Después el salmista repasa la historia de la actuación de Dios hasta que leemos y multiplicó a su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cuando se acercaba el tiempo de la promesa, Dios iba aumentando al pueblo, porque Dios es un Dios que actúa. No fue un accidente, no fue una casualidad, fue el poder de Dios. Dios tiene poder también para dar fruto a tu vientre. El nacimiento de Isaac, el hijo de Abraham y Sara, fue así. Abraham tenía 99, Sara tenía 90 y algo. Y Dios se introdujo en el vientre de esa mujer. Fuimos a ver Chosen. A mí la primera escena ya me impacta, que hay una viejita embarazada, que es la mamá de Juan el Bautista, ¿no? O sea, Isabel, no sé cómo se llama. Y Lisa, no sé. Bueno, es impactante verla embarazada, pero Dios tiene el poder para hacerlo, porque Dios es un Dios de lo imposible. Él puede hacer lo que quiera, él puede convertir dinastías, pobres, ricos, todos están en su mano. El segundo aspecto es el siguiente, y lo voy a leer del versículo. Pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto, quien no sabía nada de José. Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió y forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. ¿Qué hizo comportarse así al rey? El Señor. El Señor tocó, fíjense lo que dice el Salmo 105, verso 25. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Porque Dios tiene el poder para cambiarlo el corazón y sus intenciones, aún de los más poderosos, del presidente, de los gobernadores, todos están en las manos de Dios.
Para mí uno de los momentos más extraordinarios con respecto a esto es el libro de Esther, que siempre estuvo en discusión, ¿no es cierto? Si era inspirado o no era inspirado. Yo soy un 4 de copas, pero para mí el libro este está inspirado. Pero hay algo que es extraordinario. El primer verso del capítulo 6 dice: aquella misma noche, o sea, la noche de crisis de Mardoqueo y del pueblo judío, se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas. Por tanto, se lo leyeron delante del rey. Y este es el punto central de la historia. Fue cuando entonces Mardoqueo fue reivindicado en su carácter a causa de la libertad de él y del pueblo judío. Pero más allá de eso, digo, la noche anterior me llama mucho la atención. O sea, se le fue el sueño al rey, que había comido fritura a la noche, comió algo pesado, una hamburguesa de Burger King, o le agarró insomnio, por ahí le agarró insomnio. No, es que ¿no será que Dios controla los pensamientos y las intenciones de los reyes? ¿No será que Dios se está actuando aún en esos pensamientos? Porque Dios puede controlar el corazón de los más poderosos, como puede controlar una plaga de ranas y de moscas. Ese es tu Dios, ese es nuestro Dios, ese es el ADN que tenemos. Recordemos cómo Daniel lo expresó a un gran rey, algo dictador llamado Belsasar. Le dijo: estás profanando los vasos del templo de Dios, no sabes lo que estás haciendo. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, los tiempos, las circunstancias, los contextos, los siglos, las dinastías, las generaciones, todos están en la mano de Dios, de ese Dios de lo imposible. Volvamos a Hechos. Dice así: en aquel mismo tiempo nació Moisés, en un momento justo, en un momento determinado, en un momento predeterminado, en ese momento que Dios quiso, nació Moisés. Y dice la palabra, el texto que leímos, que Dios lo hizo agradable. Pero otro detalle, historia de Israel, y se posa diciendo que Dios lo hizo lindo a Moisés. Y cuando nosotros podemos ver a Moisés ahí en un canasto, no sé qué era, en el mar, ¿no es cierto? Se aparece la hija del faraón, Pero otra vez Dios determinando el momento para que justo la hija del faraón pase y no se haya ido Moisés a otro lado, y pasa la hija y lo ve a Moisés. ¿Y qué dice la hija de Moisés? ¿Se dieron cuenta de lo que dice ese? ¡Qué hermoso nene! Dice: ¿cómo puede ser? Dios lo hizo agradable para que ella lo vea agradable y lo pueda adoptar. Porque a Dios no se le escapa nada. No se le escapan las circunstancias, los contextos. Ese es nuestro Dios. El propósito de Esteban era mostrar todo esto, lo que Dios hace. Dios cambia historias, cambia contextos, cambia circunstancias en tu vida para que confluyan en el propósito de Dios. Hace un tiempo atrás Dios me dio una palabra que decía, cuando está predicando Pedro en Hechos 2:42, y dice: ustedes mataron al autor de la vida. A mí me impactó, porque yo me puse a pensar en la palabra autor, ¿no? Más allá que hoy la autoría, digamos, lo importante es quien lo lee, que recibe su propia interpretación, ¿no es cierto? Con respecto a la autoría. Es decir, hoy no se presta tanto atención al autor, sino que el texto te llegue a vos. Se dice que cuando el autor escribe, muere al texto, y el que lo recibe le da vida según su propia objetividad. Bueno, a mí lo que me impacta es que, pero si usted mataron estamos hablando del autor de la vida. ¿Saben qué? La palabra autor tiene características extraordinarias. Por ejemplo, que él es el dueño de hacer lo que quiere con su guión. Él puede borrar, puede hacer un bollito, puede empezar a escribir tu historia. Y el autor de tu vida está escribiendo tu historia. A él no se le escapa nada de lo que estás pasando, lo que contaba nuestra hermana, o lo que cada uno está pasando que no lo sabemos, ¿no es cierto? Pero lo importante es dónde lo estás viendo. Él es el autor, él está escribiendo, escribe los contextos, escribe lo que está pasando. Lo importante es de dónde lo estás viendo, ¿desde Sión o desde la montaña terrenal? Porque acá sí dice la Biblia que todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien para aquel que lo vea desde Sión. Es un poco cambiar nuestro paradigma. Amén. Esteban da todo ese inicio para hablar de la omnipotencia de Dios, del poder sobrenatural de Dios, de lo milagroso de Dios. Yo no estoy acá para hacer un examen de valor a la ciencia. La ciencia nos ha dado un montón, ¿verdad? Pero la ciencia nunca va a poder tratar con el alma, ¿sabías? Nunca. El único que puede tratar con el alma es el Señor.
El único que puede romper las cadenas es el Señor. El único que puede romper las adicciones es el Señor. El único que puede darte vida y propósito es el Señor. Un día mi suegra me contó estaban en un grupo de vida y vino un muchacho nuevo y estaban hablando de las bienaventuranzas y empezaron a hablar de las bienaventuranzas y en la mitad de las bienaventuranzas dijo, esto no es para mí, yo me voy, nunca voy a poder cumplir este paquete, chao. Y siempre me quedo pensando ese ejemplo porque abro otra ventana del grupo de vida, cuando viene alguien nuevo, más allá del tema que estemos dando, que sea evangelístico, todos tienen que ser evangelistas ahí. Y empezar no por Mateo 10, empezar por Mateo 1, Juan 1, no sé, pero que la gente pueda conocer a este Dios creador, a su Hijo, al poder de Dios que transforma almas. Cierro ventana. Miremos el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Fue un milagro. Una joven llamada María estaba haciendo los quehaceres de su casa y apareció un ángel y dijo, hola, saludos, mujer favorecida. Luego procedió a decirle que ella iba a dar a luz un hijo y que él iba a ser maravilloso. Y el ángel dijo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de Dios su Padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo, ¿cómo es esto? Yo no he conocido varón todavía, soy virgen. O sea, lo que le estaba queriendo decir, ¿qué estás hablando, Willis? Es muy viejo. ¿De qué estás hablando? Yo no conozco hombre, eso es imposible, no puedo tener un hijo. El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque nada hay imposible para Dios. Y el nacimiento del Hijo de Dios fue sobrenatural. Muchos se rompen la cabeza queriendo explicar algo sobrenatural. Es imposible poder explicar el nacimiento. No era común un niño hecho Dios y hecho carne. ¿Cómo puede ser? Ahí me sumo a lo que dijo Pablo, ¿no? Grande es el misterio de la piedad o grande es el misterio de nuestra fe, dice en otra versión. Es decir, las capacidades humanas son inadecuadas para poder entender cómo Dios obra en lo sobrenatural. Con el correr de la historia, Dios siempre ha obrado, porque Dios siempre está en actividad, pero obró de una manera indirecta a través de las leyes de la naturaleza. Pero cuando Él decide hacer algo extraordinario, Él actúa por encima de esas leyes. Eso es milagro. Él lo hace porque yo soy. Porque yo soy. Nacido de una virgen sin un padre humano, Él fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. No podemos entenderlo. Es un milagro. Él es hombre, pero es Dios. Dios hombre, dos naturalezas en una. Imposible de entender. Pero para Él no hay nada imposible. El Dios que multiplicó a los hijos de Israel de 75 a una multitud. Es aquel que en un momento le dijo a María, yo voy a entrar en ese... Abrió el vientre y entró en ese vientre. ¡Wow! Hizo acordar, Matrix, ¿vieron cuando Neo se mete dentro del agente Smith? Bueno, eso no era real, esto es real. Dios metiéndose en el cuerpo de María. Y a medida que avanzamos los evangelios, leemos sobre la manifestación de su gloria. Y yo solamente estoy acá parado para hablar del poder de Dios. Yo no tendría otra cosa que decirles, hermanos. Que lo sobrenatural está disponible para el pueblo de Dios. Que realmente tenemos que vivir con ese ADN que ya tenemos. Yo no estoy para hablarle de reforma moral, ni contar historias huecas. No, yo estoy hablando de decirle, Dios sigue actuando. Y Dios quiere hacer algo en tu vida, en tu propósito, en tu familia, en tu ministerio. Dios lo puede hacer, Dios lo quiere hacer. Charles Wesley dijo, del pecado quiebra el poder, da al preso libertad. Eso es lo que hace el Evangelio, para eso vino, por eso es especialista en almas. Él rompe cadenas, Él te libra de adicciones, Él te da luz donde hay plena oscuridad en tu vida. Ese es nuestro Dios, ese es el poder de nuestro Dios. Los sordos oyen, le dijeron Jesús a los discípulos de Juan, es imposible que los sordos oyeran, salvo que te topes con el poder del Señor. Los ciegos ven, es imposible también que un ciego vuelva a ver, salvo que en el nombre de Jesús también se presente. Los mudos cantan, un hombre mudo no puede hablar, salvo que se tope con el poder de Jesús. Ciegos miren al Salvador y los cojos salten. ¿Es posible eso? Sí, es posible por el poder de Dios.
Acá no se predica y nunca se va a predicar sobre el poder humano, que es tan limitado. Acá se predica el poder de Dios. Acá se habla de lo sobrenatural, de lo que Dios tiene para sus hijos, para Herli, para las ciudades, para las provincias. Acá se habla de lo que Dios quiere hacer. Miremos a Jesús en su carne, Él también hizo esas cosas. Dio vista a ciegos, los sordos oían, le dijo a un hombre que tenía problemas en la mano, extiende tu mano y quedó sana. Jesús hizo estas cosas. Resucitó muertos, Lázaro, ¿se acuerdan? Llega Jesús y la hermana de Lázaro dice, Señor, hiede ya, ¿se acuerdan ese versículo? A veces cuando voy a los retiros de hombres, al segundo día de jugar al fútbol, digo, hiede acá, algo muerto hay acá. Hiede, o sea, ¿qué quiso decir con hiede ya? Significa que Jesús, mi hermano, entró en descomposición. ¿Saben? Estuve leyendo que 48 horas bastan para que el cuerpo ya sea cualquier cosa menos cuerpo. Entonces, 4 días habían pasado. Y Jesús dijo, Lázaro, sal fuera, y Lázaro salió. Lo imposible ganando, lo posible ganándole a lo imposible. El imposible actuando sobre la realidad. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro papá. Este es el evangelio que le dijo a los tornados, a la lluvia, calma. Y se calmó todo. Pusieron a su cuerpo en el sepulcro, herodianos, romanos, todos lo condenaron. Pusieron a su cuerpo en el sepulcro, lo ataron, pusieron soldados afuera. Sin embargo, rompió las correas de la muerte y salió victorioso. Y si no hubiera resurrección, no habría evangelio. Ese es nuestro Dios. Un Jesús que venció la muerte. ¿Dónde está, oh sepulcro? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor. Él venció todo, aún venció la muerte. Y la resurrección es la prueba de todo esto, lo que estamos hablando. Y llegamos a Pentecostés. Algo milagroso, extraordinario. Los apóstoles, hombres llamados apóstoles, hombres comunes, corrientes, sin estudios teológicos, hombres ignorantes, durísimos. Jesús les explicó 1000 cosas y no entendían nada, pero ahí estaban y ocurrió un fenómeno. Descendió el Espíritu Santo y empezaba cada a hablar el idioma de los que estaban ahí, su mismo idioma, su mismo dialecto. ¿Fue Pedro el que predicó y se convirtieron más de 3000 personas? ¿Fue la forma de hablar de Pedro? ¿O fue el Espíritu Santo que estaba trabajando en Pedro? Más de 3000 personas que dijeron que sintieron punzadas en su corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Fue Pedro? Fue el Espíritu Santo, fue Dios mismo actuando, dándole un proceso de transformación como los que estaban transformados. Algunos dijeron, están ebrios. No, era Dios actuando, Dios trabajando a favor de su pueblo. Eso es cristianismo. Eso, cuando te ridiculicen y se burlen de lo que estamos... Eso es cristianismo. Nosotros creemos en lo sobrenatural, no la pseudofilosofía que te dice eso no es tan así, eso es humanismo en la iglesia. En una oportunidad, Pedro y Juan se dirigen al templo a orar, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 13, van a orar y hay un cojo de nacimiento y ellos lo miran, él esperaba darle, le pidió limosnas, esperando recibir de ellos limosnas, y ellos dijo, míranos, no tengo plata ni oro, eso es lo que le decimos a nuestras esposas muchos, ¿no? No tengo un mango, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, poder. Y en ese momento le agarraron el brazo y como dice que se le afirmó el pie. ¿Saben qué significa eso? Que se le afirmó el pie, que los huesos empezaron a formar los huesos de un tipo que nunca caminó y que ahora estaba saltando, cantando, entrando al templo, dándole la gloria a Dios. Acto seguido dice que Pedro está ahí y la gente lo miraba y decía, este debe ser vidente, debe ser mago. Y Pedro le dice, ¿por qué se maravillan de esto? Eso me mata de escuchar eso de Pedro. ¿Por qué no se maravillan de lo sobrenatural? ¿Acaso no tienen el ADN de Dios? Ese es un énfasis mío. ¿Por qué se maravillan de esto? Es Dios actuando. Es Dios manifestándose.
Fue Cristo y por fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, ha confirmado su nombre. Hace 15 años atrás, yo estaba buscando al Señor, estaba predicando en Monte Chingolo, en un paredón. Y un chico se había convertido, hasta ahora sirve al Señor, fumaba paco, soplaba bolsa, o sea, ya está. Yo decía, ya está, pibe. Sin embargo, se convirtió, dejó todo. Al momento que dijo, confío en Jesús, dejó todo. Hasta hoy, está trabajando y está muy bien. Él tenía 8 hermanos, todos delincuentes, todos drogadictos, desastre. Y bueno, yo estaba predicando por las calles y tenía relación con todos, salvo uno que le decían Tata, que era una bestia, y ese tenía miedo yo. Entonces, bueno, un día estamos hablando y él dice, mi hermano quiere hablar con vos. Yo decía, no, por favor, mi hermano quiere verte. Y digo, ahora me va a decir algo porque estoy compartiendo acá. Bueno, fui, con mucho temor de Dios, no, con mucho miedo fui. Y estaba en la cama, dice, ¿vos sos el pastor de acá? Le digo, no, yo no soy pastor, no soy pastor, yo estoy compartiendo, bueno. Me dice, mira, yo robo. Amén, no sé qué decirle, bueno. Yo no quiero robar más. No me miraba a los ojos, nunca me miró a los ojos. Pero conseguí una changa de peón de albañil. Y me clavé un clavo en la planta del pie, no sé si me tocó un nervio o qué, y cuando le vi el pie, era esto, el pie más o menos. Y tremendo. Y yo quiero trabajar porque no quiero robar más. Quiero que ores por mí. Yo de cuestionar los milagros de Dios a orar, digo, no puede ser. Bueno, ahora vamos a orar con tu hermano. No, yo quiero que ores ahora por mí. Bueno, entonces, el Señor, en el nombre de que empecé a orar por él, te pido que lo sanes y que mañana vaya a trabajar. Bueno, al otro día yo vuelvo al barrio, me dice, Gustavo, vení, me llama la mamá de este chico y fui, había ido a trabajar, el pie estaba como si nunca le hubiese pasado nada. Y él me dice, tomá la llave, yo tengo una casilla acá en el barrio, en el medio de la villa, tomá la casilla, abrid las reuniones, hacé lo que vos quieras. Vinieron un grupo de hermanos, hicimos vigilia, arreglamos la casilla, tuvimos nuestras celebraciones ahí con un grupo de chicos que estaban en la calle. Fue extraordinario lo que viví. Ese es el poder de Dios que quiere que nos movamos. En esa fe, en ese paradigma de fe tenemos que movernos. Yo cuando llegué acá conocí un chico, Alan, muchos lo conocen, un flaco extraordinario, y un día me fui a comprar el almacén y estamos en la primera Lacarra, y en la primera lugar. Y aparecieron 2 borrachos, que son los famosos borrachos que habla Charlie, estaban dando vuelta ahí, y recuerdo que estaban tristes, estaban llorando, y nos preguntaron si podíamos orar por ellos. Y yo le dije, bueno, sí, en algún momento ya vamos a estar orando por ustedes, ¿no? Y Alan me dice, no, vamos a orar ahora. Dios ahora se va a manifestar. Y en medio de la calle, con toda la gente, él los abrazó, los borrachos, me abracé con ellos, y empezó a orar él. Para mí fue una cachetada del Señor. Digo, este flaco, lo que me está enseñando este flaco. Y yo, así tenemos que ser como pueblo de Dios. Así Dios nos quiere usar, Dios quiere abrir ese grifo. Tenemos que orar por la gente, orar por las conversiones que van a suceder, para que la gente se convierta, para que deje las cosas al instante. Porque Dios quiere manifestarse en nuestra vida, amén. Hechos 4, Pedro y Juan estaban siendo juzgados y le decían que si seguían predicando ese mensaje perderían sus vidas. Al final son puestos en libertad, van corriendo y le dicen a su grupo que lo iban a matar. Y empiezan a orar. Lucas escribe lo siguiente, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste cielo y tierra, mar y todo lo que en ellos hay. Es decir, lo que ellos están haciendo es recordándole, adorando al Señor, recordándolo quién es. Y acto seguido dicen, Señor, mira sus amenazas. Señor, danos poder, le dicen. Esto está en la Biblia. Danos poder. Señor, danos denuedo. Señor, danos capacidad. Y al instante Dios responde y hace temblar el edificio. ¿Escucharon? No hace temblar, decían, solamente tembló el edificio, mostrando, sacudiéndolo, diciendo, yo estoy acá. Yo quiero usarlos, yo soy el primero dispuesto a usarlos. Yo me imagino así temblando el edificio, digo, agarrándome, salame. Mi querido amigo, hermana, hermano,
Este es el evangelio sobrenatural que Dios nos ha dejado. Este es el evangelio de poder que nosotros tenemos, un evangelio milagroso, un evangelio en donde Dios es real. Él no es un ente que está por ahí, Él es real, Él es personal. Él viene, te abraza, te acaricia, te dice, hijo te amo, hijo te quiero usar. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro evangelio. El capítulo 5, y voy terminando, Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Mienten al Espíritu Santo. Acto seguido mueren. Porque Dios tiene capacidad para dar vida y Dios tiene capacidad para dar muerte. Ese es nuestro extraordinario Dios. Walter Smith dijo lo siguiente: tú eres el Dios inmortal, en inaccesible luz habitas sin par. Bendito y glorioso eres Dios eternal, potente e invencible, alabado serás. Él es un Dios que no solamente hace una multitud de 75 personas, Él es un Dios que no solamente los presidentes están en la palma de su mano, Él es un Dios que no solamente hizo agradable a Moisés para que lo adopte la hija del faraón. Ese es nuestro Dios, un Dios de lo imposible. El Dios de nuestra historia es un Dios real, un Dios que sigue trabajando en medio nuestro. Y a medida que sigas leyendo el libro de Hechos, lo que vas a encontrar es una lista interminable de milagros, porque el ADN de Dios está en medio nuestro. El ADN de Dios está en tu vida. Dios te ha empoderado, te ha llenado de poder. Aquellos apóstoles escaparon de la cárcel y le dijeron, nos van a matar, todo el mundo está en contra nuestra. Y eso era un juego de niños para Dios, ¿se dan cuenta? Yo a veces me lo imagino a Dios agarrando la estrella y jugando, haciendo zapito ahí en el cielo, y a veces vemos las estrellas fugaces, o a veces me lo imagino pintando el cielo. Bueno, hoy le voy a hacer un cielo medio naranja para al atardecer. Ese es nuestro Dios, un Dios que controla destinos, que controla cielo y tierra. La única esperanza que nosotros tenemos es lo que Él ya actuó en Jesús. Esa es nuestra esperanza, que Él mandó a su Hijo por vos y por mí. No estoy acá diciéndote que vos podés cambiarte, porque no podés cambiarte vos. Es imposible. ¿Cuántas veces lo intentaste? ¿Cuántas veces te frustraste? Estoy acá para decirte que Dios sí puede transformarte. Estoy acá para decirte que Dios sí puede darte un nuevo comienzo, un nuevo corazón, un nuevo tiempo. Y donde hubo oscuridad habrá gran luz. Un nuevo propósito, un nuevo destino a tu vida. Él es el autor. Él rompe y vuelve a hacer a favor tuyo para que todo confluya para su propósito. Escuchen Pablo en 2 Corintios 4:6, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesús. Otra vez Pablo, Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, Dios nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Él puede darte vida. Él puede darte un nuevo comienzo, Él puede darte un nuevo ministerio. Él no solamente te rescata, sino que te da una familia, como nos decía Vero. Él no solamente te da una familia, sino que nos da el privilegio de servir. ¿Sabes lo que es eso? Servir al Señor, qué privilegio que tenemos. Decir que ahora somos parte de las filas de sus ejércitos, qué privilegio. Que somos parte de sus 300, qué privilegio. Que ahora seamos soldados de Jesús y que podamos servirle. Eso quiere hacer nuestro Dios, tu Dios. O si no, te lo leo en las palabras de Nicodemo. Nicodemo se hacía esas preguntas, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo volver a nacer? Nuestro Señor respondió con estas maravillosas palabras. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. O sea, nosotros no podemos entender la acción del viento, pero podemos entender que cuando estamos parados en Sion podemos ver que todas las cosas ayudan para bien. Nosotros no podemos entender los misterios, pero sí podemos comprender que nuestro Dios es un Dios extraordinario, nuestro Dios es un Dios que nos ama, nuestro Dios es un Dios que quiere usarnos, nuestro Dios quiere darte un nuevo comienzo, nuestro Dios quiere darte un nuevo propósito. Ese es el evangelio sobrenatural del que estoy hablando. Ese es el evangelio sobrenatural de que vamos a hablar hasta que Él nos venga a buscar. Amén. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar. Señor, esto nos compete a todos, Señor. Acá no hay nadie afuera. Ni el que se convirtió ayer, hace unos meses, ni el que está hace más de 20 años convertido. No, esto es para todos, para tus hijos, para todos nosotros, Señor.
Yo siento que a veces nos hemos parado en montañas diferentes. Y a veces, o muchas veces nos decís, hey, vení acá arriba. Hey, traspasá esa línea imaginaria, vení que te voy a mostrar cosas. Diseños, estrategias, creatividad, sueños. Lo que va a pasar en Herli, lo que va a pasar con tu ministerio. Tu ministerio no está acotado a Herli. Probablemente tu ministerio tiene que ver con ciudades, con naciones, transculturalidad. Tu ministerio tiene que ver con provincias. Por ahí tu ministerio tiene que ver con conferencias. Tu ministerio tiene que ver con liderazgo exitoso. Tu ministerio también tendrá que ver con una nueva profesión que llevarás adelante, no sé. El Señor nos dice, sube acá, vení. Vení, traspasá la línea imaginaria que yo te voy a mostrar. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros queremos vivir ese evangelio. Queremos volver a la esencia del verdadero cristianismo, que es actuando, pero empoderándonos, entendiendo que el poder de Dios está sobre nuestras vidas. Queremos volver a eso, Señor. No vamos a permitir en el nombre de Jesús que este nuevo humanismo quiera venir a interferir en nuestras vidas. No vamos a permitir que vengan a decirnos que no están así. No, en el nombre de Jesús. Mi Dios es poderoso para salvar. Mi Dios es poderoso para sanar. Mi Dios es poderoso para dar nuevos comienzos. Yo soy un milagro de Dios. Por eso estoy acá, porque yo soy milagro de Dios. Porque yo comparto su ADN espiritual, por eso estoy acá. Yo soy parte de su milagro. No es solamente que Dios hace milagros, yo soy su milagro. Yo soy su milagro, porque Él me dio vida cuando estaba muerto, porque me trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Yo soy su milagro. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que en este nuevo tiempo, que tiene que ver con las maravillas, que nosotros podamos abrir ese grifo, que dejemos que vos abras ese grifo y dejar ser usados por vos. Y orar en las calles, orar, Señor, en donde tenga que ser y clamar y creer que vas a hacer un milagro y creer que se van a convertir y creer que muchos vendrán a decir, yo quiero bautizarme como hizo el etíope, y creer que muchos van a decir, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Yo quiero ser parte de las filas del Señor, y que muchos van a decir, yo quiero servir en tal ministerio, quiero ser soldado de Jesús. En el nombre de Jesús no acotamos tu poder a la sanidad, sino abrimos esa faceta en nuestra vida de creer que puedes multiplicarnos en medio nuestro. Señor, para ver, no porque nos interese el número en sí, Señor, sino porque anhelamos ver un Herli transformado para Cristo. Anhelamos ver avivamientos en Herli, que los vecinos, que los comerciantes, que los barrios puedan ver, acá hay presencia de Dios, acá hay un perfume que se rompió, acá hay sanidad, acá en las esquinas hay sanidad, cuando vamos a las plazas hay sanidad, cuando vamos donde estemos hay sanidad, porque, Señor, nosotros creemos en tu poder, creemos en lo sobrenatural, creemos que nos has elegido, creemos, Señor, que el grifo de tu poder, Señor, se abre en medio nuestro en este tiempo. Te damos gracias en esta mañana, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.